Hola de nuevo, hoy vamos a hablar de elfos. Dedico este vídeo a dos amigos de Facebook, Walter de Buenos Aires, Argentina, y Roy de México DF, que me han pedido que hable sobre este pueblo mágico. Los elfos provienen de la mitología germánica. El término original era Alf, de ahí viene la palabra Alfheim, el hogar de los elfos, que era el nombre que se le da en la Edda al mundo de los elfos. De Alf evolucionó a Alp. Alp significaba espíritu fantasmal o pesadilla, pero con el tiempo tomó más el significado de pesadilla. En el inglés pasó a ser elf, y esta palabra se popularizó en la época de la reina Elizabeth, la segunda mitad del siglo XVI y principios del XVII, entre los poetas, que la utilizaban de forma intercambiable con la palabra fairy, hada. De ahí empezaron a confundirse los elfos y las hadas, y considerarse un mismo tipo de seres. Más tarde, los escritores románticos, influenciados sobre todo por Shakespeare, siguieron utilizando el término elf con este significado. Y es así como fue reimportado a Alemania en torno a la década de 1740. Más tarde, en torno a la década de 1830, uno de los hermanos Grimm, Jacob Grimm, rechazó el término elf por considerarlo un anglicismo, un préstamo innecesario, y utilizó para llamar a estos seres la palabra elf, en plural elven. Este mismo término, por influencia de la opinión de Jacob Grimm, fue defendido por el escritor Tolkien, quien pidió que en la traducción de su obra al alemán fuera utilizado en lugar de elf. Por último, un detalle: los elfos de Santa Claus son una invención moderna. Las primeras historias sobre ellos provienen de finales del siglo XIX y aparecieron en Estados Unidos, así que son una creación literaria moderna. Los elfos del folclore suelen tener nuestro tamaño y además capacidades sobrenaturales. Son lo que podríamos llamar seres feéricos heroicos. En la Edda, dos compilaciones islandesas medievales de relatos de la mitología nórdica, se menciona varias veces a los elfos y su mundo. Según un relato, se cuenta que los Ases, los dioses nórdicos, asesinaron al gigante Ymir, pues temían que él los destronara. Después, para esconder su crimen, trocearon su cuerpo en partes y las esparcieron a lo largo y ancho del mundo. De cada una de las partes del gigante, comenzaron a formarse cada una de las partes del mundo tal y como lo conocemos. De sus barbas surgieron los bosques, de su frente el cielo. De su carne y piel surgió la tierra, de su espalda las montañas, de sus huesos surgieron los metales y rocas, y de sus cabellos surgieron las nubes. Fue así como los Ases, los dioses, pretendieron esconder su cruel crimen y hacerlo pasar por un acto de amor, un acto de creación. Pero no tuvieron en cuenta una cosa, y es que la carne de Ymir se descompondría, y en efecto así lo hizo. De sus restos surgieron cientos y cientos de gusanos. Los dioses decidieron dotar de forma humana a estos gusanos y también de una gran inteligencia, naciendo así la raza de los enanos. ¿Y por qué ahora hablamos de enanos si estábamos hablando de elfos? Pues porque en la mitología nórdica es bastante probable que los enanos se identifiquen con los llamados elfos oscuros, que vivían bajo tierra. En la mitología nórdica hay dos tipos de elfos: los elfos de la luz, de cuyo origen no se nos habla, y que vivirían en Alfheim, la morada de los elfos, y los elfos oscuros, que vivirían bajo tierra, en Midgard, nuestro mundo, y son muy distintos a los primeros. Por ser la raza de los elfos diferente a las demás en la mitología nórdica, se ha considerado que Alfheim sería uno de los 9 mundos del árbol Yggdrasil. Sin embargo, este detalle no está claro, pues Alfheim podría ser un palacio situado en Asgard, el mundo de los dioses, donde estos seres vivirían. Seres divinos que no llegan al nivel de los dioses, pero que están por encima de los humanos. Los elfos solían compartir banquetes con los dioses, los Aesir y Vanir. Sin embargo, no nos ha llegado ninguno de sus nombres.
pero sabemos que el dios Freyr, hermano de la diosa Freya, un Vanir, era quien gobernaba sobre ellos, y cuando perdió su primer diente le fue regalado Alfheim, la morada de los elfos. En la mitología nórdica hay dos tipos de dioses, los Aesir, guerreros, gobernados por Odín, y los Vanir, la generación de dioses que gobernó antes que estos. Los Vanir son dioses de la fertilidad y poseen poderes mágicos, cosa que los Aesir desprecian, pues opinan que la magia es cosa de mujeres. Ellos son más dioses guerreros. Como pacto de paz entre los Aesir y los Vanir, se hizo un intercambio de personas, y los Aesir recibieron a Freya y Freyr, dos hermanos del pueblo de los Vanir. Estos Vanir me recuerdan a los Tuatha Dé Danann, de los que hablaremos más adelante en el vídeo. Otro texto anónimo inglés del siglo XI nos cuenta que en el pasado la tierra estuvo habitada por gigantes, que estos gigantes se rebelaron contra los dioses y fueron castigados. Pero más tarde, con poderes robados a los dioses, fueron sobreviviendo. También fueron menguando, adaptándose al tamaño de la naturaleza. Y gracias a estos poderes fueron tomando las más diversas formas, según su carácter. Cada uno se parecía más a una roca, a un árbol, y se fueron integrando en la naturaleza, hasta convertirse en todos los seres feéricos. Pues bien, los elfos suelen vivir en dos ámbitos, o bien bajo tierra, escondidos bajo las colinas y los lagos, o bien en islas encantadas, como es el caso de Avalon o Tir na Nog. Tir na Nog es el país de la juventud, un lugar donde uno nunca envejecía y nunca moría. De allí vinieron unos seres a los que se llamó dioses sin ser dioses. Se trata de los Tuatha Dé Danann. Los Tuatha Dé Danann llegaron a Irlanda, a Erin, cuando ya estaba poblada por una raza, los Fir Bolg. Contra ellos lucharon en una gran batalla y vencieron, y durante muchos siglos reinaron en Irlanda. Los Tuatha eran seres muy poderosos, tenían grandes conocimientos, eran inteligentes, incluso se decía que venían del cielo, y conocían la magia. Sobre ellos podríamos hablar muchísimo, pero lo dejaremos para otro vídeo. Sin embargo, los Tuatha no reinaron para siempre en Irlanda. Una nueva oleada llegó, una oleada de humanos, los hijos de Mil o Milesios. Lucharon contra los Tuatha Dé Danann y los vencieron. Los Tuatha Dé Danann, o tribu de la diosa Dana, una diosa de la fertilidad, fueron así relegados a la invisibilidad. Tuvieron que abandonar la superficie, esconderse en el mundo subterráneo, bajo colinas y lagos, donde alzaron de nuevo sus fortalezas, pero en venganza por su derrota, echaron a perder todas las cosechas de los hijos de Mil y también la leche de sus vacas. Los milesios estaban muriendo de hambre, así que sus líderes se vieron obligados a firmar un tratado, un pacto con Dagda, rey de los Tuatha Dé Danann. Tras firmar este tratado, las cosechas volvieron a ser prósperas y la leche ya no se echó a perder, y se cree que es por esto que el culto a los Tuatha Dé Danann y a los seres feéricos pervivió allí en el tiempo, pues se temía que volvieran a castigarlos con malas cosechas y hambruna. Tal era el poder de los Tuatha. Pero los Tuatha Dé Danann, una vez fueron relegados al mundo subterráneo, cambiaron de nombre. Desde entonces se les conoció como Dinashi, la gente de las colinas. Y también se les apodó la pequeña nobleza, en recuerdo a que un día fueron reyes de Irlanda. De los Tuatha también se cuenta que en un pasado remoto vivieron durante mucho tiempo en Grecia, incluso que lucharon junto a los atenienses en su batalla contra los sirios, y que en medio de la batalla eran capaces de lanzar demonios dentro del cuerpo de los muertos atenienses para hacerlos levantarse y seguir luchando. De este mundo subterráneo nos han llegado muchísimas historias. Una de ellas, recogida en un manuscrito galés del siglo XII, es la de Elidor y la bola de oro. Se trata de un testimonio de un sacerdote de la época, ya muy mayor entonces, que juraba que de niño había podido visitar este mundo. Cuando era niño ya estudiaba para prepararse como sacerdote. Sus profesores eran muy crueles con él, le imponían grandes castigos,
así que un día decidió saltarse las clases y huyó hasta la ribera de un río, donde se escondió durante 2 días. Allí fue encontrado por 2 hombres de pequeño tamaño. Le dijeron que si los acompañaba le llevarían a un lugar donde todo era deleite y diversión. Elidor marchó con ellos a través de un túnel subterráneo muy oscuro. No podía creer lo que encontró al otro lado, un hermoso valle lleno de árboles y verde hierba. Pero el cielo siempre estaba oscuro, como si siempre estuviera nublado, y las noches eran aún más oscuras, sin luna ni estrellas. Los 2 pequeños hombres llevaron a Elidor ante su rey. El rey lo aceptó y Elidor pudo quedarse a jugar con sus hijos. En muchas ocasiones volvió Elidor hasta allí. A veces iba acompañado y poco a poco, cuando se ganó la confianza de este pueblo, pudo ir solo. Solo su madre conocía sus incursiones en aquel mundo. Elidor le contaba todo lo que aprendía de ese pueblo, que vivían bajo tierra y que despreciaban a los habitantes de la superficie, a nosotros, pues nos consideraban primitivos y bárbaros. Ellos eran un pueblo pacífico. Carecían de religión, sin embargo adoraban la verdad. Eran seres hermosos, de pequeña estatura pero proporcionados. Todos tenían largos cabellos claros, incluso los hombres, y sus caballos y sus perros eran de tamaño proporcionado. No comían carne ni pescado, solo productos lácteos que preparaban con azafrán, y allí abundaba el oro. Desgraciadamente un día, la madre de Elidor le pidió que le trajera un recuerdo de aquel mundo, un recuerdo hecho de oro, puesto que aquel material parecía abundar allí. Y cuando un día Elidor jugaba con el hijo del rey, cogió una bola de oro y salió corriendo hacia su casa, mientras algunos de aquellos seres lo perseguían enfadados. Cuando llegó al umbral de la casa se tropezó, la bola cayó rodando. 2 de aquellos pequeños hombres cogieron la bola, lo miraron con desprecio y burla y se marcharon corriendo de allí. Elidor se sintió avergonzado y enfadado con su madre por haberle hecho tal petición. Volvió corriendo hacia el túnel, pero fue incapaz de encontrar la entrada. Durante un año la buscó, río arriba y río abajo, pero nunca volvió a encontrarla. Sus padres lo animaron a seguir con sus estudios, y poco a poco perdió la esperanza de volver hasta aquel mundo. Pero según nos cuenta el manuscrito, aun siendo viejo, todavía recordaba todos los detalles de su aventura, y todavía se le saltaban las lágrimas cuando recordaba el error que había cometido. Incluso recordaba algunas palabras en la lengua de aquellos seres, palabras en las que los eruditos de la época pudieron ver influencia del griego. Tal vez un antiguo recuerdo de que los Tuatha Dé Danann estuvieron en Grecia. Otra de estas historias medievales sobre el mundo subterráneo nos relata que en Suffolk, Inglaterra, aparecieron una vez 2 niños, un niño y una niña, cuya piel era verdosa. Fueron encontrados muy asustados, no hablaban nuestro idioma, no aceptaban nuestra comida, hasta que se les ofreció un plato de judías y fue lo único que quisieron probar. A los pocos días, el niño languideció y murió, pero la niña sobrevivió. Se acostumbró a comer de nuestra comida y aprendió nuestra lengua. Fue así como pudo relatarnos lo que les había sucedido a ella y a su hermano. Ambos procedían de un mundo en el que la luz siempre era crepuscular. Estaban cuidando de sus vacas cuando empezaron a escuchar el tintineo de una campana lejana. Siguieron aquel tintineo, adentrándose dentro de una profunda y enorme cueva. Caminaron y caminaron hasta que de pronto pudieron ver el sol del mediodía. Aterrados y cegados por su luz, que nunca habían visto, se tiraron al suelo, asustados y gritando, y fue entonces cuando los hombres los encontraron y los llevaron a la aldea más cercana. Así, no pudieron volver nunca más a su mundo. Y nos queda su testimonio como recuerdo de otra realidad. Podría contar miles de historias sobre estos Tuatha Dé Danann, sobre los Dinashi, sobre cómo aman los banquetes, las fiestas, cómo se divierten y cómo raptan a humanos.
cómo se enamoran a menudo de ellos o incluso cambian a sus hijos por nuestros niños. Pero eso lo dejaremos para otra ocasión. Para acabar el vídeo, recuerdo que estoy abierta a peticiones sobre estos temas y que cualquier cosa que os interese que amplíe en otros vídeos, estoy dispuesta a tenerla en cuenta. Nos vemos.